Bienvenidos a su canal favorito donde analizamos hasta el último detalle de la vida de nuestros actores y actrices favoritos. Estoy súper emocionada, para desentrañar más menos un misterio que ha mantenido a muchos de ustedes al borde de sus asientos, la supuesta locura de Can Yaman por Demet Özdemir. Como lo oyen. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de esta relación superíndice 3N que nos enamoró superíndice 3N Erkenci Kwai, y que sigue dando de copyright hablar a pesar de que ya han pasado algunos aún más menos os. Vamos a analizar gestos, declaraciones, rumores y por supuesto, las teorías locas que circulan por internet. Que si eres fan de Can, de Demet o simplemente un curioso empedernido, ponte superíndice 3 modo, porque este vídeo promete revelaciones explosivas. Pero antes de que empecemos a desmenuzar todo este salseo, te invito a que te suscribas al canal. Dale clic a ese botoncito rojo que tienes justo abajo. Es gratis. Y además no te perderú ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y análisis de tus estrellas turcas preferidas. Activa también copyright en la campanita para que te notifique cada vez que subamos contenido nuevo. Ahora vamos al grano. Todos recordamos con cariño más menos o Erkenci Kwai, ¿verdad? Esa historia de amor entre Candivit y Sanemaid nos robó superíndice 3 el corazo superíndice 3N. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era innegable, traspasaba la pantalla y nos sacó a suspirar a todos. Y claro, como suele suceder en estos casos, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. ¿Eran solo rumores o había algo ese? Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3N. Can y Demet, por supuesto, siempre negaron cualquier relación superíndice 3N romántica. Insistúan en que eran grandes amigos, que se llevaban muy bien y que la química que veíamos en pantalla era simplemente el resultado de su profesionalismo y su buena conexión superíndice 3N como actores. Pero, seamos sinceros, ¿qué copyright en el escreyu superíndice 3 del todo? Los fans, con la esperanza de que su amor de ficción superíndice 3N se hiciera realidad, empezaron a buscarse más menos pistas, cualquier indicio que confirmara sus sospechas. Y vaya que encontraron cosas. Desde miradas superíndice 3 cómplices durante las entrevistas, hasta likes y comentarios sospechosos en redes sociales, pasando por gestos cariú más menos osos fuera de maras. Cada detalle era analizado con lupa y convertido en evidencia irrefutable de su amor secreto. La verdad es que a veces, los fans pueden llegar a ser detectives que el propio Sherlock Holmes. Pero ¿es esa locura de Can Yaman por Demet Özdemir de la que tanto se habla? Bueno, es donde las cosas se ponen interesantes. No hay una prueba contundente, algo que podamos más menos hablar y decir, mira. Es la prueba irrefutable de su amor. Pero que hay una serie de eventos y situaciones que en conjunto alimentan la teoría de que Can estaba, si no loco, bastante enamorado de Demet. Una de las cosas que se llamó superíndice 3 la atención superíndice 3N fue la intensidad con la que Can defendió a Demet de las críticas. En varias ocasiones, Can salió superíndice 3 en defensa de su compa más menos era de reparto, mostrando un apoyo incondicional que muchos interpretaron como algo que simple amistad. Recordemos aquella vez que un periodista criticó superíndice 3 el peso de Demet y Can no dudó superíndice 3 en responderle de forma contundente, defendiendo su belleza y talento. Ese tipo de actitudes, sin duda, demuestran un gran cariño más menos o irrespeto hacia Demet. Pero ahondemos en este incidente. No se trataba solo de una crítica superficial, sino de comentarios sexistas y misu superíndice 3 ginos que atacaban la imagen de Demet. Can, en lugar de ignorarlo o minimizarlo, elevó superíndice 3 la voz y denunció superíndice 3 la actitud del periodista, destacando la importancia de respetar el cuerpo de cada mujer y de no juzgarla por su apariencia. Su intervención superíndice 3N fue aplaudida por muchos, ya que demostró superíndice 3 que no solo era un actor guapo, sino también copyright N un hombre con principios y valores. Otro punto que se menciona mucho es la forma en que Can la miraba. Dicen que los ojos son el espejo del alma, y muchos fans aseguran que la mirada de Can hacia Demet era pura adoración superíndice 3N. Había algo en sus ojos, una chispa especial, que no se podía fingir. Una mirada que hablaba por sí sola y que transmitió a un amor profundo y sincero. Puede que suene exagerado, pero si buscas en YouTube vídeos recopilatorios de las miradas de Can a Demet, entenderú de lo que estoy hablando.
Esas miradas no eran simplemente profesionales, iban mu sayu. Se notaba una admiración superíndice 3n profunda, un cariu más menos o genuino que conectaba sus almas. Y es que en el set de grabación superíndice 3n, pasaban muchas horas juntos, compartiendo experiencias, superando desafíos y creando una complicidad que se reflejaba en cada escena. Esas miradas eran el reflejo de esa conexión superíndice 3n única. Además, se rumorea que Can le dedicaba canciones a Demet en secreto. Supuestamente Can, que es un gran aficionado a la música, le escribía canciones de amor inspiradas en ella y se las cantaba en privado. Esto, obviamente, nunca se confirmó superíndice 3, pero la idea de Can componió copyright dándole canciones de amor a Demet es bastante romántica, ¿no crees? Imaginemos la escena, Can con su guitarra, cantándole melodías suaves y llenas de sentimiento a Demet, en un ambiente íntimo y lido. Aunque solo sea una teoría, la imagen es cautivadora y alimenta la fantasía de un amor secreto y apasionado. Y es que la música es un lenguaje universal que permite expresar emociones que a veces las palabras no pueden transmitir. Si Can realmente le escribió superíndice 3 canciones a Demet, es porque sentía algo muy fuerte por ella. Pero la locura mu ese grande, la que realmente ha generado mu ese debate, es la teoría de que Can intentó superíndice 3 reconquistar a Demet incluso después copyright ese de que ella empezara a salir con su actual pareja, Oyuzan Párrafo. Según esta teoría, Can nunca superó superíndice 3 su amor por Demet y siempre mantuvo la esperanza de volver con ella. Algunos incluso afirman que intentó superíndice 3 contactarla en varias ocasiones, a pesar de que ella ya estaba en otra relación superíndice 3n. Esta teoría, por supuesto, es la más controvertida y la que menos pruebas tiene, pero aún sigue circulando por internet y alimentando la imaginación superíndice 3n de muchos fans. Es una teoría que habla de un amor no correspondido, de un sentimiento que persiste a pesar del tiempo y de las circunstancias. Un amor que, según algunos, lo llevó superíndice 3 a actuar de forma impulsiva e incluso obsesiva. Pero como dije antes, no hay pruebas que respalden esta afirmación superíndice 3n. Podrá ser simplemente una invención superíndice 3n de los fans o una interpretación superíndice 3n superíndice 3nea de algunos hechos aislados. Ahora bien, es importante ser realistas. Todo esto son solo teorías, rumores y especulaciones. No hay pruebas superíndice 3 lidas que confirmen que Can estaba realmente loco por Demet. Puede que simplemente fueran grandes amigos, que se tuvieran mucho cariño más menos o irrespeto, y que los fans, llevados por la emoción superíndice 3n, hayan interpretado las más menos sales de forma incorrecta. Debemos recordar que los actores son seres humanos, con sus propias vidas y sentimientos. Y que a veces la lunea entre la ficción superíndice 3n y la realidad se vuelve difusa, especialmente cuando se trata de historias de amor que nos tocan el corazón superíndice 3n. Es fácil dejarse llevar por la pasión superíndice 3n y la ilusión superíndice 3n, pero es importante mantener la objetividad y no sacar conclusiones precipitadas. De hecho, tanto Can como Demet han rehecho sus vidas. Can estuvo felizmente casado con Diletta Leotta y Demet estuvo disfrutando de su relación superíndice 3n con Oyuzan Párrafo. Por lo tanto, creo que es importante respetar sus decisiones y dejar de alimentar teorías que pueden resultar superíndice 3 modas o incluso dar más menos aines para ellos. Debemos alegrarnos por su felicidad y celebrar sus logros profesionales, sin obsesionarnos con un pasado que probablemente solo existió superíndice 3 en nuestra imaginación superíndice 3n. En definitiva, la locura de Can llaman por Demet Özdemir es un misterio que probablemente nunca se resolverá por completo. Puede que que haya habido algo ese que amistad entre ellos, o puede que simplemente fueran grandes compau más menos eros de trabajo con una química increíble en pantalla. Lo que es cierto es que su relación superíndice 3n, sea cual sea, ha generado mucha pasión superíndice 3n y debate entre los fans de las telenovelas turcas. Su historia, real o inventada, ha servido como catalizador para nuestras propias fantasías y deseos románticos. Y es que al final, todos anhelamos encontrar un amor verdadero y apasionado, como el que vimos en Erkenci Kuay. Y ahora profundicemos un poco más en la personalidad de Can y Demet, para entender mejor por qué copyright su relación superíndice 3n ha generado tanta expectación superíndice 3n. Can Yaman es conocido por su carisma, su atractivo físico y su personalidad extrovertida. Es un hombre seguro de sí mismo con una gran capacidad de seducción superíndice 3n y un talento innato para conectar con el público.
Demet Özdemir, por su parte, es una mujer encantadora, con una belleza natural y una sonrisa contagiosa. Es una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar tanto papeles CU superíndice 3 micos como dramúlticos. Su personalidad dulce y accesible la ha convertido en una de las actrices queridas de Turquía. La combinación superíndice 3N de estas dos personalidades explosivas fue lo que hizo que Erken Cikuay fuera una copyright sito arrollador. Su química en pantalla era innegable y los fans se enamoraron de la historia de amor entre Candy Beat y Sanemayden. Pero ¿qué copyright habría pasado si los roles hubieran sido interpretados por otros actores? ¿Habría tenido el mismo impacto? Probablemente no. Can y Demet aportaron algo único a sus personajes, una autenticidad y una pasión superíndice 3N que trascendieron la pantalla. Y es que el casting es un factor clave en el copyright sito de cualquier producción superíndice 3N audiovisual. Los directores y productores deben encontrar a los actores adecuados para cada papel, aquellos que puedan encarnar a los personajes de forma creíble y transmitir las emociones que requiere la historia. En el caso de Erken Cikuay, el casting fue impecable. Can y Demet eran la elección superíndice 3N perfecta para interpretar a Can y Sanem, y su talento y química hicieron que la serie fuera un fenómeno superíndice 3 meno mundial. Pero volviendo a la locura de Can por Demet, es importante recordar que los actores también copyright N son personas que experimentan emociones reales. Y que a veces la lunea entre la ficción superíndice 3N y la realidad se desdibuja, especialmente cuando se trata de historias de amor. Es posible que Can haya sentido algo que amistad por Demet durante el rodaje de Erken Cikuay. Después copyright ese de todo, pasaron muchas horas juntos, compartiendo experiencias y creando una conexión superíndice 3N única. Es natural que en ese contexto surjan sentimientos. Sin embargo, es importante no idealizar ni romantizar situaciones que pueden ser complejas y dolorosas. Si Can realmente estuvo enamorado de Demet, pero ella no correspondió superíndice 3 a sus sentimientos, es una situación superíndice 3N que requiere respeto y comprensión superíndice 3N. Y es que el amor no se puede forzar ni imponer. Cada persona tiene derecho a elegir a quién amar y a construir su propia felicidad. Por lo tanto, en lugar de obsesionarnos con la locura de Can por Demet, deberíamos centrarnos en celebrar su talento y en apoyar sus proyectos profesionales. Ambos son actores talentosos y exitosos, que han logrado conquistar el corazón superíndice 3N de millones de personas en todo el mundo. Y merecen nuestro respeto y admiración superíndice 3N. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo de la supuesta locura de Can Yaman por Demet Özdemir. Recuerden que todo esto son solo teorías y que lo importante es respetar las decisiones de los actores y actrices que tanto admiramos. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traiga copyright dándoles contenido de calidad sobre sus estrellas turcas favoritas. Gracias de corazón superíndice 3N. Ahora quiero saber tu opinión superíndice 3N. ¿Crees que Can Yaman estaba realmente enamorado de Demet Özdemir? ¿Crees que hubo algo que amistad entre ellos? Du copyright jame tu comentario aquí abajo y dúmelo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y por último pero no menos importante, si te ha gustado este vídeo, no olvides darle un like. Ese botoncito con el pulgar hacia arriba que tienes justo abajo. Dale un clic para que YouTube sepa que te ha gustado el vídeo y se lo muestre a personas. Comparte también copyright en este vídeo con tus amigos y familiares que también copyright en son fans de Can y Demet. Y por supuesto, si aún no te has suscrito al canal, ¿a copyright es esperando? Suscríbete ahora mismo para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Gracias de nuevo por todo su apoyo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Chao, chao.